Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de julio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel momento mismo, en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el murmullo de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vemos al Señor, dos curaciones, dos mujeres también, dos mujeres de diferentes edades, uno diría con diferentes patologías. Sí, esto es lo de menos en realidad. Lo demás, lo importante es el poder de la fe. Recordaba que en Nazaret se dice en el relato evangélico que el Señor no pudo hacer muchos milagros porque no encontró fe. Es decir, que sin fe, si usted se acerca al Señor, probablemente no tenga el resultado que usted quiere. El que usted busca, lo busca a partir de la fe. ¿Usted cree realmente que el Señor lo puede sanar, la puede curar? ¿Lo cree? Entonces seguramente su fe lo va a sanar, lo va a curar. Aquí vemos al jefe de la sinagoga, sí, un caso también, porque los judíos en general, sobre todo cuando tenían un puesto de cierta importancia, jefe de la sinagoga, se acerca a Jesús, se arrodilla delante de él y le pide. ¿Y qué le dice? Y que la hija está muerta, está enferma, está muy enferma. Que la cuide, que la cure, que vaya a ella. Bueno, el Señor inmediatamente, ante la requisitoria, y seguramente ¿qué vio en este hombre? Y vio algo con lo cual, o sin lo cual es innecesario acercarse a Jesús, pero en él vio fe. Y entonces fue a la casa de Jairo, así se llama, no lo dice en este evangelio, pero en el evangelio de Marcos está el nombre de este jefe de la sinagoga, seguido de sus discípulos, acompañando a Jairo. Y en el camino se acerca a él. Claro, siempre a Jesús lo rodeaban multitudes. Lo rodeaban porque era mucha gente, la del pueblo, la que creía o quería escucharlo, quería ver signos, quería ver señales, los milagros. Ya era popular Jesús. Bueno, y en tanto acá vemos un caso. El primer caso, hablamos de dos mujeres. Una mujer que tenía pérdidas de sangre, que tenía la enfermedad hacía años. Había gastado mucha plata en médicos que no habían podido curarla. Y mire lo que pensó esta mujer. Este es un pensamiento de fe. Si pudiese acercarme a él y que, aunque más no fuera, tocar la orla de su manto, sería curada. ¿Ve? Eso ya es un paso gigantesco hacia adelante. Efectivamente es lo que hace.
Jesús se da vuelta y ¿qué le dice? Mujer, tu fe, ahí está, tu fe te ha curado. La mujer quedó curada en ese mismo instante. Usted me dirá, bueno, pero hay que tener fe. Sí, claro, la fe es un don sobrenatural. La fe procede de Dios, la deposita en nosotros, pero tiene que haber de parte de nosotros también un asentimiento a esto. Y si la colaboración, el Señor realizaba milagros, sí, curaciones, pero ¿qué esperaba del otro lado de la ecuación? Esperaba la fe del que quería ser curado. Entonces había fe, la virtud que salía, el poder sanador del Señor, encontraba el lugar propicio para realizar aquello que viene a ser, siempre vida. La fe para nosotros, hermanos queridos, es el primer paso fundamental, fundante, sin el cual no es posible comenzar a recorrer el camino de la vida. La fe nos lleva a la vida. Primero a la curación de la enfermedad. Una enfermedad que es para muerte, porque la recibimos de aquel que pecó y murió. Bueno, ahora se inicia el camino de recuperación de la vida, pero a partir de la fe. Es un camino inverso al que seguimos habitualmente. Pero si no tiene fe, ¿para qué va a ir a aquel que solamente lo cura si usted encuentra esa fe que potencia su virtud sanadora y cierra el circuito de la curación? La mujer quedó curada. Y ahora sigue todavía su camino Jesús porque va a la casa de Jairo. Y cuando llega, la hija de Jairo había muerto, conforme a lo que le pide el Padre a Jesús, se encuentra con que están haciendo el duelo ya. Están los flautistas, la gente que viene a condolerse, todo un ambiente lúgubre. Y sin embargo, ¿qué les dice Jesús? Retírense. La niña no está muerta, la niña duerme. Ahora sí que se quedan. Inclusive, fíjese, acá se llega a la burla ya, porque muchos se burlaban del Señor. Pero Jesús no hace caso de eso, porque sabe de dónde procede la fe y sabe de dónde procede la falta y negación de la fe, de espíritus que no son precisamente el espíritu de sanidad y vida que está en Él y con Él. Bueno, hecho esto, se acercan al lugar, Jesús seguido de sus discípulos, ¿y qué le dice a la niña? La toma de la mano. La niña se levanta y vive. 12 años tenía. La edad celestial, ¿no es cierto? La misma edad que tenía el Señor cuando ya, celebrando la Pascua en Jerusalén, fue con María y José. Cuando no lo encontraban al niño, ¿recuerda usted? Finalmente, ¿en dónde estaba Jesús? De 12 años era, en el templo, conversando con los doctores de la ley, asombrándolos. La sabiduría de Dios está tipificada así, no reconoce edades. Tanto puede ser usted un niño como una persona mayor. La sabiduría de Dios oculta, eterna, aquella que viene desde el principio, deposita a Dios en aquellos que verdaderamente los ha visto ya desde el mismo principio, los ha conocido, los ha elegido, los ha justificado, los va a santificar y los va a glorificar. Y en el Señor ya se ve esto, a partir de eso que en Él es propio de aquel que nace por obra del Espíritu de Dios. Bueno, modelo del segundo nacimiento, el que es para vida, nacemos del agua y del Espíritu. Y entonces el poder de Dios, Hijo de Dios, se manifiesta en su gestión, que es diferente y es irreconocible, incognoscible por aquellos que no tienen fe, aquellos que, por ejemplo, se burlan. La niña vivió. Tabita Cum, hay otros datos en otros de los evangelios, lo sabemos, pero acá el milagro se produce. Usted me dirá, ¿la niña tenía fe? El padre tuvo fe, porque el padre mandó a Jesús, lo buscó a Jesús. ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo nuestro Señor? Fue inmediatamente. Fíjese, y en el camino curó a una mujer y
Llegando al fin del mismo, curó a la niña. La fe de la mujer con pérdidas de sangre y la fe de Jairo, el padre de la niña. ¿Por qué el padre? Bueno, sí, el padre es el responsable, ¿no es cierto?, de su hija, de una hija que es, desde el punto de vista de su edad, todavía una persona que no toma decisiones propias. Desde el punto de vista espiritual, no hay tal división como hay entre las edades cronológicas. O sea, la fe no tiene límites de edad tampoco. No la tuvo en Jesús, no la tuvo en esta niña, que fue objeto de la sanidad por causa del poder de Dios a través de Cristo Jesús y de la fe del Padre, que confía en Jesús y lo envía a sanar a la hija. Poder de Dios. Todo es distinto, ¿ves? A eso tenemos que ir. Por la fe a la vida. Afuera la enfermedad y la muerte. Ya lo leemos en el libro del Apocalipsis. Cuando hablamos de nuevos cielos, nueva tierra, de vida eterna, no hay más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Las cosas anteriores han pasado. Todo es nuevo. Lo viene haciendo aquí el Señor y lo está mostrando, como anticipo de la vida que tiene reservada para todos los que tienen fe y le obedecen. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, muchas veces nos olvidamos de que Dios es Dios. Cuando nosotros leemos el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. No poderoso por un ratito, sino siempre, a diario. Y si realmente nos abandonáramos en el Señor, veríamos ese poder que Él tiene. Y desafortunadamente nosotros oramos, le pedimos cuando sentimos el agua ya hasta el cuello. Cuando nos vemos en las circunstancias peores, acudimos a Él. Pero todos los días, a cada instante, el Señor hace su obra, hace el primer milagro, que tengamos vida. Y vida eterna, vida permanente, vida nueva. Eso hace el Señor en todos aquellos a que se le acercan. Vayamos con fe siempre, sin el miedo muy humano, sin la desconfianza muy humana también, sin pensar, ¿me va a curar? ¿No me va a curar? Yo pruebo a ver qué pasa. No, eso no es la forma, ¿no es cierto?, que posibilita en nosotros la producción del milagro. Vayamos con fe, siempre. El Señor está siempre pendiente a nosotros. Él no ve más allá de nuestro límite. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de paz, tu espíritu de fe y resurrección. En tu nombre santo lo hacemos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.